Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca del Manchester United y la renovación que se puede venir de cara al 2025. Está claro que no atraviesa un buen momento en cuanto a posiciones, en cuanto a lo que es la última salida del técnico, pero se viene una nueva etapa que ilusiona y mucho con un nuevo entrenador. Así que vamos a hablar un poco acerca de él, quién es, cuál es su historia, dónde ha dirigido, de dónde viene, y después enfocarnos puntualmente acerca de los jugadores que podrían irse y sobre todo aquellos que suenan para llegar. Así que espero que les guste la idea del video, que dejen su opinión en los comentarios, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales, y sin dar muchas vueltas comenzamos con la idea del video. El Manchester United, dentro del pésimo momento que vive, tomó para mí la primera decisión importante y evidentemente el primer paso para mejorar, que era la salida de Ten Hag. Estaba claro que con el técnico neerlandés no iba ni para atrás ni para adelante, no encontraba el rumbo, ya venía de varias temporadas, no simplemente de este comienzo, y si bien se demoró, porque para mí ni siquiera debería haber comenzado la temporada, por lo menos ya no está más Ten Hag y tiene un nuevo entrenador que va a asumir en los próximos días, que se va a hacer cargo del equipo, que es Rubén Amorim, el portugués, joven entrenador, que ha dirigido toda su carrera en el fútbol portugués y ha tenido muy buenos resultados. Se va a hacer cargo del equipo a partir de ahora. Y claro, es un entrenador que ilusiona muchísimo, porque hoy en día el Sporting de Lisboa, el equipo que viene dirigiendo hace varios años, sin duda es el gran equipo de moda en el fútbol europeo. Una de las revelaciones de la Champions, equipo que viene a ganar nada más y nada menos que 4-1 al Manchester City en esta competencia. Y es el equipo, como vuelvo a decir, del que todos hablan, la cenicienta de la temporada, y evidentemente es el entrenador que muchos equipos querían, y Manchester United logró conseguirlo. Va a tener un trabajo complicado, porque el United no viene bien en la Premier, actualmente en el puesto número 14, después de lo que fue la última derrota frente al West Ham, lejos de competencias europeas, y honestamente muy difícil pensar de que este United pueda llegar a pelear por la Premier. Ya el City le ha sacado el doble de puntos, y recién van las primeras jornadas, y también en una posición no muy cómoda en la Europa League, donde todavía no ha ganado, habrá que ver los partidos de esta semana, pero en los primeros 3 encuentros ha empatado, es decir, es una posición en la cual uno creería que el Manchester United no debería estar. En cuanto a la trayectoria de Amorim como entrenador, como les comentaba, ha dirigido toda su carrera en el fútbol portugués. Y de a poco ha ido avanzando. Comenzó en Casa Pia, un equipo muy humilde del fútbol portugués. Posteriormente llegó al Sporting Braga. Fuera de los 3 más grandes, creo yo, sería como el cuarto más importante. Ahí ganó un título que fue la Copa Portuguesa. Y posteriormente llegó al Sporting de Lisboa, el tercero más grande detrás de Benfica y de Porto, y la verdad que ha tenido muy buenos años. Ganó 2 Copas de Portugal, una Supercopa y sobre todo 2 ligas. La verdad que en el poco tiempo que está, en estas 4 o 5 temporadas, ganar 2 ligas con el Sporting de Lisboa y arrebatársela a Benfica y Porto, que tenían una hegemonía muy marcada, es difícil, y la verdad que lo hizo a muy buena manera y sobre todo, como les digo, desplegando un juego muy interesante que hizo que se lo reconozcan no solamente en Portugal, sino que hoy en día se hable de este Sporting de Lisboa en el mundo entero. Uno creería a priori que Manchester United le va a otorgar mejores elementos para trabajar que los que tenía en el Sporting de Lisboa. En cuanto a nombre, la realidad es que sí, Manchester tiene en nombre mejores jugadores. Sin embargo, en actualidad, en proyección, yo no estaría tan seguro. A mí el plantel del Manchester United, honestamente, no me gusta para nada. No refleja la inversión que se ha realizado y los millones que se han gastado en el último tiempo para mejorar el equipo. Hoy en día tenés en el arco a Onana, que la verdad no es ninguna garantía. En la defensa tenés a Leny Yoro, que se tiene que recuperar de la lesión. Creo yo va a ser muy importante en este nuevo proceso de Amorim. Está Lisandro Martínez, que lamentablemente muchas veces está lesionado. Sigue estando Harry Maguire. En los laterales, en el izquierdo está Malacia y Yo, que viven lesionados. En el lateral derecho está Diogo Dalot, que medianamente se ha asentado. En la mitad de la cancha tenés a Ugarte, un futbolista que justamente lo conoce a Amorim de su paso por el Sporting de Lisboa. Está Casemiro, que para mí en el último tiempo ha levantado un poco su nivel, pero que no termina de convencer el brasileño. Tenés jugadores como Rashford, como Garnacho, como Eriksen,
como número 9 tenés a Circe y a Højlund, dos futbolistas que la verdad no convence para nada en esa posición, y creo yo que hoy en día vamos a coincidir el jugador más emblemático y creo que el que también puede llegar a ser pieza clave de este nuevo esquema de Amorim, sobre todo por la nacionalidad del mismo y que lo debe conocer bien, es Bruno Fernández. Veremos si puede sacar nuevamente la mejor versión del portugués, que para mí hoy en día es el mejor futbolista que tiene el Manchester United en cuanto a jerarquía y calidad. Dicho esto, ya se habla de varios nombres que difícilmente vayan a tener lugar o continuidad en el equipo de Amorim. Se habla mucho de Casemiro y su salida, un jugador que vuelvo a decir, para mí en este inicio tan irregular de temporada que ha tenido el Manchester United, no lo ha hecho mal, ha tenido buenos partidos para mí el brasileño, pero claro, siempre se espera más por el nombre de Casemiro, por todo lo que logró en Real Madrid, por lo que se pagó, y tiene un contrato alto además, por lo cual no sería una locura que termine saliendo, sobre todo si tenemos en cuenta que en esa posición justamente está Kobbie Mainoo o también puede jugar Manuel Ugarte. Anthony es otro nombre que seguramente va a salir, es un jugador que cada entrenador que lo ha tenido en el último tiempo, con Ten Hag no rindió y seguramente con Amorim no vaya a tener muchas chances, así que si pueden vender al brasileño seguramente salga. Algo similar pasa con Christian Eriksen y con Victor Lindelof, dos jugadores que han perdido mucho terreno en el United en el último tiempo, que en algún momento supieron ser importantes y hasta titulares, pero la verdad que tanto el danés como el sueco hoy en día parecen mucho más cerca de irse que de quedarse y ser parte del proyecto de Amorim. Se habla de la salida de Rashford, un jugador que siempre se espera que mantenga el nivel que en algún momento mostró, o que termine de consolidarse como un gran futbolista y no lo logra. En la actual temporada tampoco lo está haciendo, así que tampoco sería una locura que el Manchester decida deshacerse de él y conseguir algo de dinero. Y hasta se habló en algún momento de que como el United necesita hacer caja para poder incorporar jugadores, de vender a Alejandro Garnacho, que es una de las perlas que tiene el club, un jugador muy joven, por el cual podrían sacar mucho dinero y que Amorim quizás estaría hasta dispuesto de desprenderse del argentino. Ahora bien, hablemos acerca de los jugadores que suenan hoy en día en Manchester United. Evidentemente, teniendo en cuenta que llega desde el Sporting de Lisboa, hay jugadores de ese club que suenan y mucho para poder sumarse a Manchester United porque los conoce Amorim y se entiende que son jugadores de su gusto y que además hay mucha chance que pueda convencerlos de sumarse al proyecto. Se habla de Kenda, un joven de apenas 17 años que puede jugar como volante por la derecha, carrilero y hasta extremo, una de las grandes promesas que tiene el fútbol portugués y que también ha sido muy importante en este proceso de Amorim y en este último año sobre todo le ha dado mucha continuidad. Se habla de Diomandé, este central joven de 20 años, marfileño si no me equivoco, que también ha tenido mucho lugar con Amorim y es uno de los grandes proyectos y que ya ha sonado para otros grandes equipos europeos. Y claro, es evidente que va a sonar para sumar a Manchester United la gran figura del Sporting de Lisboa, el delantero de moda, que viene de marcar nada más y nada menos que un hat-trick frente al Manchester City, como es Víctor Gyökeres, el sueco, teniendo en cuenta que además, como les comentaba antes, Manchester United no tiene hoy en día un gran delantero, ni Højlund ni Circe han podido hacerse cargo de marcar los goles y ser el delantero titular de Manchester United. Se habla mucho de la posibilidad de que Gyökeres se vaya del Sporting de Lisboa y se sume al Manchester United. Lo que pasa acá primero es que son tres jugadores que su cotización rondaría entre los 80 y los 100 millones de euros, muy caros. Quizás Gyökeres se podría justificar por su momento, los otros dos me parece un poco excesivo el valor. Y también se habla mucho de que Amorim, al momento de salir del Sporting de Lisboa, teniendo en cuenta que salió a mitad de temporada y demás, y las facilidades que le ofrecieron, prometió, después las palabras se las lleva el viento, que no se va a llevar ningún jugador del Sporting de Lisboa, al menos en enero, es decir, a mitad de temporada. A partir de junio quizás la historia sea otra, pero del Sporting de Lisboa intentaría no llevarse jugadores, así que si cumple con su palabra, ninguno de los jugadores que están sonando de este club podría sumarse al United en el próximo mercado. Otros nombres que han empezado a sonar como alternativas son por ejemplo el de Khvicha Kvaratskhelia, el futbolista del Napoli que ya lleva 2 o 3 temporadas en un muy buen nivel en el fútbol italiano, con altibajos, es cierto, fue campeón, bajó en su segunda temporada, para mí en esta nuevamente ha levantado su nivel y se sabe que quiere salir del Napoli, siente que ya ha cumplido un ciclo en ese club y está para dar el salto a un equipo grande. Y el Napoli podría llegarse a desprender de él por cerca de 90 millones de euros. A ver, me parece un muy buen jugador y podría funcionar bien en el Manchester United. Pero son 90 millones de euros. Yo no sé si el United está en condiciones o tiene ganas de gastar ese dinero en el mercado de invierno. Se habla como alternativas a algunos jóvenes, como por ejemplo el caso de Samu Omorodion, el delantero del Porto, muy joven que acaba de llegar, el español de Atlético de Madrid,
no le veo mucha lógica traer otra apuesta del centro delantero, teniendo justamente ya 2 apuestas que no funcionaron. Se habla también de Andreas Christensen, futbolista del Barcelona, que hoy en día con Íñigo Martínez, con Pau Cubarsí y cuando se recupera Ronald Araujo quizás no tenga tanto lugar en el club y podría llegarse ahí del Barcelona y Manchester United le gustaría repatriarlo en la Premier, teniendo en cuenta que ya ha jugado en el Chelsea. Se habla también de Aurélien Tchouaméni, este jugador joven francés del cual se hablaba y se especulaba que era uno de los grandes proyectos del fútbol mundial en la posición de pivote o de volante central, y que la verdad que en el Real Madrid para mí no ha demostrado todavía ese nivel, o le ha costado mucho. La verdad es que está lejos del nivel que alguna vez, por ejemplo, vimos en Casemiro, y para mí hoy en el 11 del Madrid es de lo más flojo que hay, por lo cual no sería una locura que, siendo todavía joven y teniendo un buen cartel, el Madrid intente recuperar la inversión de más de 80 millones que hizo en su momento, y el Manchester estaría interesado en comprarlo. Se habla también de Ben Chilwell, el jugador que en el Chelsea mucho lugar no tiene. Es un buen lateral para mí, pasa que también ha tenido varias lesiones, pero en el Manchester United podría ser titular tranquilamente. Y se habla de un jugador también volante que en su equipo mucho lugar no viene teniendo ya en la última temporada, que es León Goretzka. Buen volante, pero como les digo ha bajado mucho su nivel. Para mí en las últimas temporadas no me parecería un gran refuerzo para Manchester United, salvo que sea una operación por poco dinero y se convierta con una alternativa en la mitad de la cancha, pero si no, la verdad no me parece mucha jerarquía o un refuerzo que realmente le cambie la cara al equipo. Lo único cierto es que Rubén Amorim va a ser el próximo técnico del Manchester United. Veremos qué hace a partir del próximo mercado 2025 con los jugadores que tiene en el club, a quienes no quiere más allí y qué jugadores va a intentar fichar, porque para mí está clarísimo que más allá de que necesitaba un buen técnico, el Manchester United necesita un plantel mejor y más balanceado. Suscríbanse al canal, activen la campanita, síganme en las redes sociales y sin darle muchas vueltas los dejo por hoy y los veo mañana en un próximo video.